Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Voy a unir dos preguntas y a dar una sola respuesta para ambas preguntas, porque las dos tienen que ver con los creyentes que van a ser arrebatados y luego los creyentes que se quedan a pasar la gran tribulación y qué pasa con ellos, etcétera. Les leo las preguntas. La primera pregunta dice: entiendo que antes de la segunda venida de Cristo solamente los cristianos vencedores serán arrebatados antes de la gran tribulación. De los no vencedores, una parte morirá al principio de la gran tribulación, otra parte durante la gran tribulación entregando su propia vida como mártires. Sin embargo, en Apocalipsis 12 se menciona un grupo que será llevado al desierto, a su lugar, para ser sustentados durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Mis preguntas son las siguientes. ¿Quiénes son este grupo de creyentes? Si no fueron arrebatados, entiendo que no fueron vencedores, pero al mismo tiempo son protegidos. ¿Y qué hicieron para ser protegidos milagrosamente durante la gran tribulación? Bueno, este es el primer comentario y pregunta, y el comentario es correcto, así es que voy a darles las citas para poner todo esto en su lugar y que todos seamos enriquecidos con lo que la Biblia nos dice al respecto de esto, y vamos a ver los diferentes grupos de gente que se va y que se queda para la gran tribulación. Luego tenemos la siguiente pregunta, en donde nos dicen: me gustaría saber si es posible volver a la tierra una vez habiendo sido arrebatado. Bueno, hago un paréntesis aquí a la pregunta y respondo esto: definitivamente no. Durante el tiempo de tribulación aquí abajo, quienes hayan sido arrebatados y estén ahí arriba no van a estar yendo y viniendo. Los santos que están ahí arriba, los santos vencedores, específicamente los que están vestidos de lino fino, ellos van a regresar a la tierra hasta que el Señor Jesucristo venga a la tierra en su segunda venida a establecer su reino después de haber destruido al anticristo y a sus ejércitos. Vamos a ver las citas de todo esto. Cierro paréntesis y sigo leyendo la pregunta. Dice: ¿a quiénes se refiere Apocalipsis 13:7 en la parte que dice que los santos serán vencidos? Bueno, obviamente vamos a dar el cuadro general, el cuadro grande, los versículos necesarios para entender todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 12, del verso 1 al verso 6. Apocalipsis 12, del 1 al 6, nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días o 3 años y medio. Ahora me salto siempre en Apocalipsis 12 y les leo del verso 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o por 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, solamente en este capítulo podemos ver la diferencia entre un grupo de santos
creyentes que se van en el arrebatamiento antes que comience la gran tribulación y un grupo de creyentes que se quedaron acá en la tierra y tuvieron que pasar la gran tribulación. En primer lugar, en Apocalipsis capítulo 12 encontramos nosotros la descripción de esta mujer. En el verso 1 ella está en el cielo, vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y está encinta, dice, y clama con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Está trabajando, está en labor de parto. La labor de parto es trabajo con un fin, con un objetivo, para dar a luz, para dar fruto. Y en este caso está buscando dar a luz a un hijo varón o a un hijo maduro. Luego vemos a la mujer en Apocalipsis capítulo 12, verso 13, en la tierra, siendo perseguida por el dragón. No se trata de dos mujeres diferentes. Esta mujer se refiere a la iglesia. Recuerden que la esposa de Dios en el Antiguo Testamento era la nación de Israel. Y cuando se refiere Dios a Israel, se refiere a ella. Y la trata como mujer. De hecho, cuando Israel es infiel a Dios, le llama ramera, le llama mujer adúltera, etc. Se utilizan expresiones como en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, ¿verdad? Así es que en el libro de Apocalipsis estamos hablando de los creyentes, la iglesia de Dios, que está conformada por gentiles, judíos, hombres, mujeres, griegos, libres, de todo. La iglesia del Señor Jesucristo. Pero obviamente hay dos lados o hay dos mundos dentro de esto que se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Uno es el lado de la iglesia que está en los cielos, en otras palabras, que vive en los lugares celestiales. Es el lado de la iglesia que es espiritual y entiende que crecer en Cristo es trabajo. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios, pero hay un trabajo que hacer. Es este grupo de creyentes que entienden que la oración es trabajo. El ser edificados en la palabra de Dios es trabajo. Y están buscando dar a luz un hijo maduro. El hijo maduro en nosotros es nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros, quien tiene que crecer, quien tiene que madurar. Y parte de aquello que hace crecer a Cristo en nosotros es el trabajo que hacemos en oración, no solamente y no digamos también el trabajo que hacemos estudiando las Escrituras y buscando practicarlas, tener una experiencia viva con ellas. Así es que ese es un lado a esta mujer. Luego hay otro lado a esta mujer, pues son gente salva, así es que Dios sigue llamándolos o tomándolos en cuenta como parte de esta mujer. Esta gente salva es gente descrita por el segundo grupo, la mujer que está en la tierra. Gente que no venció su amor por el mundo y su deseo por las cosas de este mundo. Gente que pues es salva y probablemente se conformó solo con eso, pero no cambió su estilo de vida mucho. Así es que ellos están aquí en la tierra y están siendo perseguidos por el dragón durante el periodo de gran tribulación. Eso ya nos ayuda a entender que no es la acción de ir a una iglesia o la salvación únicamente la que nos hace ser personas maduras, vencedoras. Una vez salvos, hay quienes no tienen ningún interés en seguir creciendo espiritualmente y en cambiar su modo de vida. Hay otros que una vez son salvos, dedican su vida entera a serle fieles a Dios y a servirlo, a buscarlo, a crecer, a madurar, buscan el perfeccionamiento espiritual y moral. Así es que no podemos cortar con el mismo cuchillo a todos los cristianos que van a una iglesia y que profesan ser personas salvas. Dios mismo conoce el estado, el corazón, las intenciones de todo mundo. Así es que llega el arrebatamiento. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 5, describe a este hijo varón que fue dado a luz por la mujer. Dice, él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y estoy de acuerdo, esta es una expresión que se refiere al Señor Jesucristo, por supuesto que sí. Pero también es una expresión que se refiere a los vencedores de la iglesia de Tiatira. Se los leo en Apocalipsis capítulo 3, verso 26 y 27, en donde nos dice, es Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver. Sí,
versos 26 y 27. Apocalipsis 2, versos 26 y 27. En el verso 18 vemos que este es el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y en el verso 26 a los vencedores de Tiatira dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Así es que Apocalipsis 12, verso 5 se refiere a los vencedores. Ese es el mensaje a los vencedores de Tiatira. ¿Qué significa estar venciendo para calificar para irnos en el arrebatamiento? Pues no significa necesariamente haber alcanzado una estatura madura en Jesucristo, porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con un creyente que hoy le entrega su vida al Señor Jesucristo y mañana es el arrebatamiento? O apenas ha tenido tiempo para madurar, pero en ese corto tiempo que tuvo, hizo lo que estaba supuesto a hacer, y cuando el Señor viene a llevárselo a casa, se encuentra en el lugar donde estaba supuesto a encontrarse. Ese es un vencedor. Es alguien que, de acuerdo a la vara con la que ha sido medido por Dios, está dando la medida completa. En el arrebatamiento se van a ir personas del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo. Se va a ir gente que, como vemos en el libro de Apocalipsis, va a estar vestida eternamente con vestiduras blancas simples. En griego se llama stole. Se va a ir gente que va a estar vestida con vestiduras blancas dobles. En griego se llama imatión. Y se va a ir gente que va a estar vestida de lino fino. Esa es la esposa del Señor Jesucristo. Así es que en el arrebatamiento no se van solo aquellos que maduraron y llegaron al nivel de esposa, de relación de esposa con el Señor Jesucristo. Se van todos los que están venciendo. Pero también tenemos muchos cristianos que cuando suene esa trompeta y el Señor esté listo para llamarnos a casa, no se van a encontrar en el lugar en donde estaban supuestos a estar, por desidia, por dejadez, por la razón que sea, por pereza, por indiferencia, por desobediencia, por la razón que sea. Entonces, esa es la gente, pues, carnal. Son los cristianos carnales, cristianos mundanos. Interesantemente, yo ya no oigo esos términos tanto como los oía en el principio. Hoy en día ya no hacen una diferencia entre los cristianos carnales y mundanos y los cristianos espirituales. En muchos ámbitos cristianos a todos los cortan con la misma tijera, ¿verdad? Así es que, pero no es así, Dios no lo hace así y aquí lo vemos claramente. Entonces hay un grupo que se va, que son los que están venciendo, y hay un grupo que se queda. Por eso es muy claro en Apocalipsis la mención de los santos que se quedan y son vencidos por el anticristo. En Apocalipsis capítulo 6, y entre paréntesis, esto es algo que tenemos que entender cuando leemos el libro de Apocalipsis. Toda la narrativa del libro no sigue un orden cronológico. Se narra un acontecimiento de principio a fin y luego, por ejemplo, viene y otra vez se narra de otra manera, desde otra perspectiva, el acontecimiento de principio a fin. Entonces no es que el siguiente sea consecuente del anterior, sino que otra vez están narrando todo lo que está pasando, nada más que están pasando cosas diferentes al mismo tiempo. O, por ejemplo, se están narrando escenas que se están viendo en los cielos y de repente se están narrando escenas que se están viendo en la tierra. Entonces tenemos que estudiar con mucho cuidado el libro de Apocalipsis para no desubicarnos. En Apocalipsis capítulo 6 vemos lo que ocurre a lo largo de los 3 años y medio de gran tribulación. Esto se vuelve a decir de otras maneras más adelante. Por ejemplo, aquí se abren 7 sellos. Eso empieza al inicio de la gran tribulación y termina hasta el final de la gran tribulación. Luego, más adelante, vemos que suenan 7 trompetas. Igualmente, empiezan a sonar al inicio de la gran tribulación y terminan de sonar al final de la gran tribulación. No es que las trompetas sean consecuentes de los sellos, como mucha gente lo pone. Mucha gente piensa que se abre el 7º sello y entonces suena la primera trompeta, pero realmente no funciona así. Así es que en Apocalipsis capítulo 6, verso 1, vemos cómo empiezan a desatarse estos 7 sellos. Y el primer sello que se desata introduce al anticristo acá en el mundo. El primer sello, que es este jinete montando un caballo blanco que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ese es Apocalipsis 6, versos 1
y 2 no se puede estar refiriendo al Señor Jesucristo. A Él no le tienen que dar coronas, Él ya fue coronado de honra y de gloria. Además, el siguiente sello introduce el caballo rojo que trae consigo guerra. El tercer sello introduce al caballo negro que trae consigo tinieblas y hambre. Y el cuarto sello introduce al cuarto caballo con su jinete, que es un caballo amarillo que trae consigo la muerte y el Hades. Entonces el primer jinete no puede ser el Señor Jesucristo montando su caballo blanco, porque a Jesucristo no le sigue la guerra y el hambre y la muerte. Ese primer jinete es el anticristo. El segundo jinete, pues, es la guerra que va a producir su presencia. El tercero, el hambre que produce la guerra, y el cuarto, la muerte que produce el hambre. Pero luego vemos el quinto sello. En Apocalipsis 6, verso 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de cristianos. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Entre paréntesis, estas son las vestiduras simples que se llaman stole. Son las vestiduras del atrio. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es muy claro que estos son los primeros creyentes que mueren, los primeros creyentes a quienes vence el anticristo. Ellos mueren al inicio de la gran tribulación. Son personas cuyo nivel espiritual era el atrio. Eso lo muestra, pues, las vestiduras blancas simples de las que estaban vestidos ellos. Así es que aquí encontramos claramente mencionados cristianos que se quedaron a pasar la gran tribulación. Luego en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, nuevamente, esto no es que ya entrado en el tiempo va a suceder esto de Apocalipsis 13, mucho tiempo después de los sellos, no. Aquí se vuelve a narrar lo que está ocurriendo desde el principio, cuando se abre el primer sello. En el caso de los sellos, ahí se introduce al anticristo. Bueno, en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, se nos vuelve a narrar cómo va a ser la manifestación de este anticristo. Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses o 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así es que es obvia la presencia de cristianos en la tierra durante el periodo de gran tribulación. Quiere decir que no todos se fueron en el arrebatamiento. Entre paréntesis, no perdamos el tiempo, redimámoslo, como dice la Biblia. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Busquemos a Dios, busquemos mejorar delante de Dios, busquemos crecer por dentro, cambiar por fuera, busquemos agradar a Dios, vayamos a Él y digámosle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esas palabras las acuñó David, pues prestémosle a David esas palabras y pidámosle al Señor de la misma manera, ¿verdad? Señor, ayúdame, si hay algo en mí que no te agrada, ayúdame a corregirlo. Todavía hay tiempo para corregir, pero un día esto que se llama tiempo se va a cerrar y entonces pues allí nos quedaremos con lo que hicimos y fuimos, bueno o malo. Entonces, mientras todavía haya tiempo, que queda muy poco, por cierto, aprovechémoslo bien, crezcamos en Cristo, busquemos ser más como Jesús,
Dejemos que Dios nos convierta y nos conforme a imagen de Jesucristo. Muy bien, sigamos adelante. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 15, del verso 1 al 4. Y acá encontramos a otro grupo de creyentes. Son creyentes que tuvieron que sufrir todo lo que está aconteciendo en la tierra, sumado a la persecución del anticristo, durante casi todo el periodo de gran tribulación. Y ya pues llegando al final de la gran tribulación, ellos son muertos por mano del anticristo. Pero su estado, su condición es otra. Los creyentes del quinto sello de Apocalipsis capítulo 6, pues murieron como mártires a causa de su fe. Y Dios sabrá recompensarlos de acuerdo a lo que hicieron y eligieron. Pero en Apocalipsis 15 vemos gente que no solo muere como mártires, mueren como vencedores porque les tocó pelear una batalla tremenda. Les tocó pelear una batalla en contra del anticristo y la voluntad del anticristo en marcar a la gente y marcarlos con el número de su nombre. Y ellos no se dejaron marcar. Así es que su estado es diferente. Ellos hicieron elecciones. Lástima, pudieron haber elegido hacerlas antes que fuera el arrebatamiento, pero bueno, se durmieron. No estaban velando. Pero una vez fue el arrebatamiento, despertaron y dijeron, si no vencimos, entonces venzamos ahora. Y no se dejaron vencer por el anticristo en el sentido de no se dejaron marcar y hacerse ser sus siervos. No, pues pagaron con su propia vida, pero esto tiene su recompensa también, porque en este caso murieron como vencedores. Pues personas que vencieron durante el periodo de gran tribulación. Apocalipsis 15, del 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí tenemos también palabras diferentes saliendo de la boca de ellos, diferentes a las de los santos del quinto sello allá en Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6 están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de entre los que están en la tierra? En cambio, en Apocalipsis capítulo 15 los vemos cantar un canto de victoria. Los vemos cantar el cántico de Moisés y alabar a Dios por sus grandes obras y por sus justos juicios. Y los vemos cantar el cántico del Cordero, ¿verdad? Esto es por la misericordia que Dios ha tenido de ellos, que los ha ayudado a llegar hasta acá, ¿cierto? Al final los matan, pero vencieron. Y Dios los recompensa porque cuando Cristo venga a reinar, ellos van a ser resucitados. Tiene que ser así porque en Apocalipsis 20, verso 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y aquí los mencionan. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así es que murieron, pero vencieron. Ahora, regresando a Apocalipsis 12, ese grupo que Dios guarda milagrosamente, probablemente es este mismo grupo que al final paga con su vida, pero venció. A lo mejor va a haber gente que el anticristo no va a ver, no va a tocar. Bueno, pues ellos pasarán al periodo del milenio. El Señor va a hacer una obra para transformar a la gente que sobreviva, a los animales. Él va a limpiar esta tierra con fuego, así es que va a tener que levantar a todo su mundo de habitantes y en ese proceso pues transformarlos y conformarlos a lo que viene, y luego pues ya los coloca en una tierra nueva, recién limpia, con fuego, y esta gente va a vivir en el milenio. Recuerden que hay personas que van a sobrevivir la gran tribulación. Zacarías dice que 2/3 partes de la población va a morir, pero ¿y qué hacemos con la otra tercera parte? Van a estar allí. Así es que a lo mejor allí también
están los creyentes que fueron guardados milagrosamente. Bueno, finalmente les leo Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entre paréntesis, aquí vemos cómo ese es el momento en el que sus ejércitos celestiales, gente redimida, vencedora, va a regresar. Ahora, aquí hablan de los que están vestidos de lino fino. Se refiere a la esposa del Señor Jesucristo. Entonces, aquí tienen pues, es muy claro el hecho que hay unos creyentes que se van y son arrebatados y hay otros creyentes que se quedan. Algunos mueren al inicio de la gran tribulación, algunos vencen, pero pagan con su propia vida y mueren al final de la gran tribulación. Yo prefiero estar listo hoy. Prefiero estar listo, prefiero estar preparado, prefiero estar apercibido. No quiero dormir, quiero estar velando. Quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Quiero encontrarme donde el Señor quiere que yo me encuentre cuando sea el tiempo de la gran tribulación. Mientras hay tiempo, hay vida. Mientras hay tiempo, ojalá que haya la voluntad para crecer y para madurar en el Señor Jesucristo. Y que cuando suene esa trompeta que va a anunciar el arrebatamiento de los vencedores, que entre paréntesis no tiene nada que ver con las 7 trompetas que suenan en Apocalipsis, entonces estar yo apercibido, poder escuchar ese llamado y ser transformado allí en un abrir y cerrar de ojos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.